El apellido de Fico no recuerdo ahora. Gutiérrez. Gutiérrez, Fico Gutiérrez y Gustavo Petro. ¿Cuáles son esos escenarios, Juan Camilo Gómez? Bueno, muchas gracias por la invitación Hombre, nuevamente. Tal vez lo más destacado es que todos los sondeos hasta ahora han dado a Gustavo Petro como el ganador de las elecciones de este domingo. No hay ninguna encuesta que diga que no va a ganar. Todas las encuestas dicen que va a salir de primero. Entonces, la primera gran incógnita es si va a ser suficiente la diferencia que tenga con los demás candidatos como para que gane en primera vuelta. En Colombia, el presidente es quien saque más de la mitad de los votos. Entonces, hay 9 opciones en el tarjetón. Si más del 50% vota por Petro, entonces Petro será presidente el domingo mismo. Lo más probable es que no. O sea, va a ganar, va a quedar de primero, es lo más probable, según todos los sondeos, pero no le va a alcanzar al 50%. Eso quiere decir que va a ir con el que quede de segundo a una segunda vuelta que va a ser más o menos en un mes. En este momento, el más opcionado para llegar a segunda vuelta se llama Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín. Tiene una victoria encima después de que ganó en marzo la primaria interpartidista. Tiene el respaldo de varios partidos políticos, de todo el centro y la derecha en Colombia, básicamente. Pero también hay un tercer candidato que ha comenzado a salir en las últimas semanas. Él se llama Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es un candidato que hasta ahora no ha ganado primaria. O sea, Petro ganó la primaria de izquierda, Fico Gutiérrez la primaria de centro derecha. Rodolfo Hernández no participó en ninguna primaria. Él tampoco tiene una gran maquinaria detrás suyo. Es un outsider, es un candidato que fungió como alcalde de una ciudad muy importante en Colombia, la quinta ciudad más importante, Bucaramanga. Pero ha calado mucho por su discurso anticorrupción, en contra del clientelismo, de los partidos tradicionales. Y si uno mira entonces, ¿qué se puede sacar como conclusión de esto? Primero, la gente está aburrida. Ninguno de los tres candidatos opcionados hace parte del gobierno. Ninguno es el candidato del gobierno. Segundo, hay candidatos dentro de esto que comienzan a ser analizados no solamente como por sus políticas, sino por cuál podría ser su desempeño en segunda vuelta. ¿Qué quiero decir? Petro puede ganar en primera vuelta, pero ¿quién tiene más posibilidades de ganarle a Petro en segunda vuelta? Según el sondeo más reciente de Invamer, que es una muy respetada encuesta en Colombia, Fico Gutiérrez tiene menos probabilidad de ganarle a Petro en segunda vuelta que Rodolfo Hernández. Pero en este momento tiene más probabilidad Fico Gutiérrez de pasar a segunda vuelta que Rodolfo Hernández. pero puede convertirse Rodolfo Hernández, que por cierto quiero que me expliques por qué le llaman el Trump colombiano, Ujú. pero tiene la posibilidad Rodolfo Hernández de dividir el voto. Los terceros candidatos son muy importantes. Aquí pasó en la campaña del presidente Bush padre Sí, con Ross Perot. con Ross Perot. Ujú. Ross Perot entró y dividió el voto. Eso ha ocurrido en campañas, en contiendas locales, aquí, federales, estatal. ¿Eso puede ocurrir en Colombia? O sea, que divide el voto y eso garantizaría una segunda vuelta. Yo creo que no es tan sencillo, porque tal Ujú. vez acá cuando se dividió el voto y el efecto Ross Perot ocurrió porque hubo un candidato que dividió el voto republicano. Pero lo que nosotros tenemos acá en Colombia es algo que no está ocurriendo de esa misma forma, porque la derecha y la izquierda están un poco desdibujadas. Federico Gutiérrez es un candidato que se presenta como un candidato de centro. Él no es de derecha. En este momento no hay candidato de derecha en Colombia. La derecha está representada por el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, el partido del presidente Iván Duque, con el que él fue senador. Pero la derecha en Colombia, con su candidato en su momento del Centro Democrático, que era Óscar Iván Zuluaga, se acabó cuando Óscar Iván Zuluaga renunció a su aspiración presidencial después de que Federico Gutiérrez gana la primaria. Hay un partido conservador que también perdió una primaria. Entonces, en este momento, el que lleva la bandera de la derecha en Colombia es un candidato más de centro derecha. Por ejemplo, uno de los temas más polémicos en Colombia en los últimos años fue el proceso de paz, el plebiscito en el que los colombianos votaron para ver si estaban a favor o en contra de la paz.
del acuerdo de paz del gobierno Santos con la guerrilla de las FARC. Federico Gutiérrez votó a favor de ese acuerdo. Entonces, es un poco diciente que el candidato que en este momento está aglutinando a la centro y derecha en Colombia sea un candidato que en su momento votó a favor de un acuerdo que rechazó en buena medida la centro derecha en Colombia. Pero es lo que vemos ahora. Por eso es que es tan difícil entender esto con paralelos como Estados Unidos. No es tan claro. ¿Por qué le llaman a Fico, perdón, A Rodolfo a Hernández. Rodolfo Hernández? ¿Por qué le llaman el Trump colombiano? ¿Es un hombre tan a la derecha? ¿Es un hombre tan... hay quienes afirman que, o sea, sus declaraciones, su forma de comportarse políticamente es aún más fuerte que la de Trump. Bueno, tal vez le llaman el Trump colombiano ¿Por qué? porque tiene algunas características Claro, similares. Por ejemplo, no es un político de carrera. correcto. Segundo, es multimillonario. Se hizo multimillonario en su empresa privada. Entonces, él participa en la empresa privada, se hace millonario dentro de la empresa privada y a raíz de eso y de la forma en la que él dijo estar cansado de la situación, termina lanzándose a política. Es diferente a Trump en que él ya pasó por política. Él fue alcalde de una ciudad y lo hizo de forma muy exitosa. Él tiene un nivel de aprobación muy alto en el departamento de Santander y en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, es diferente a Trump en eso. Es parecido a Trump también ¿Confrontacional? en que es confrontacional. No Dicen que solo, más que Trump. sí, es verdad. Más que Trump porque es muy común verlo haciendo o los videos en los que él ha sido grosero, soez, utilizando lenguaje muy subido de tono, incluso golpeando a un crítico político de él, le pega una cachetada. O sea, eso es común en su lenguaje. Es también parecido a Trump en que no ha tenido grandes gastos de campaña y lo que ha hecho es moverse mucho en redes sociales, sobre todo en TikTok. Interesante, porque es un hombre, a ver, los que están en YouTube es el primero en la secuencia gráfica, fotográfica, es el primero También es un de lo señor ya mayor, ya es un señor mayor, también en sí, eso se parece a Trump. sí, sí, es un señor ya mayor. Ahora, vamos al domingo. Vaya Gustavo Petro a una segunda vuelta o gane Gustavo Petro. Todo el mundo, y sobre todo aquí en Miami, me parece estar viendo las expresiones, los pueblos se equivocan, se embarcaron los colombianos. Primeramente, es un proceso democrático. Ujú. Hay que acatar las decisiones cualesquiera que sean. Pero más allá de la pregunta de por qué podría ganar un Gustavo Petro en Colombia, por qué gana un Boric en Chile, yo creo que va en el papel que el centro y la derecha están haciendo en la política, que aparentemente no es el mejor papel y está dejando espacio en las grandes masas populares a estos sentimientos de izquierda populista. ¿Qué crees tú de eso? ¿Por qué? ¿Qué está fallando en la política colombiana para que un hombre como Petro pueda tener los niveles de aceptación que está teniendo preelectoralmente? Bueno, primero yo creo que sí, eso se debe en buena parte al fracaso de Iván Duque como presidente. Él dice que no, y también eso indica la negación en la que vive Iván Duque. Hace pocos días en una entrevista con BBC dijo que si él pudiera lanzarse a una reelección, se lanzaría y seguramente ganaría. Él tiene una desaprobación superior al 70% y creo que es de los menos populares en toda América Latina. Ahora, hay varios temas importantes. Petro ha sido candidato presidencial varias veces en el pasado y nunca ha ganado y nunca se ha visto tampoco un presidente de izquierda en Colombia. Entonces, tampoco tenemos un comparativo como para decir lo han hecho mal en el pasado, como para decir no los vamos a elegir ahora. Hemos tenido en este momento en Colombia una situación de inseguridad, de inequidad, de disparidad salarial que hace eco sobre todo en algunas poblaciones menos favorecidas y en donde Petro tiene una fortaleza importante en el Pacífico colombiano, en la costa atlántica, en Bogotá, en algunas comunidades menos favorecidas, en el afrocolombiano. Todo eso está jugando a favor de Petro y en contra de algunos candidatos, digamos, más tradicionales. Y a nivel regional, sí creo que
Es diferente pensar en la izquierda latinoamericana como un una izquierda monolítica, porque, pues, una cosa es la democracia y otra cosa es la dictadura, y meter en el mismo saco a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, que son dictaduras Ujú. que no obedecen a procesos electorales reales, con, por ejemplo, Chile o Bolivia, que al final a uno pueden no gustarle, pero pues el presidente Arce y el presidente Boric llegaron ahí por procesos democráticos. El propio Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Que a mí Obrador, no me gusta, pero llegó por un proceso democrático y hay que aceptar los resultados, le gusten a uno o no. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el futuro? Porque también me parece ver el comentario, con razón aquí en Miami, cayó Colombia en el comunismo, Colombia va camino al comunismo. O sea, ¿hay realmente indicios que puedan? Él ha dicho que no va a hacer nacionalizaciones, que no va a hacer confiscaciones, pero bueno, eso ya lo hemos escuchado. sí, pero no sabemos. Y no sabemos es porque Gustavo Petro ha tenido, por ejemplo, un ejercicio político muy exitoso desde el punto de vista de su participación en el Senado. A Gustavo Petro se le debe buena parte de las denuncias más grandes que se ha hecho en contra de la corrupción en Colombia. O sea, ese señor ha tenido una carrera como senador muy exitosa. Por ahí quizás la aceptación que tiene. Tal vez, pero también como alcalde de Bogotá tuvo un desempeño muy regular. Eh, Fue destituido en su momento como alcalde de Bogotá, hubo un escándalo en el manejo de las basuras, incluso se le ha acusado, con verdad, de haber pasado por encima del Consejo de Bogotá para poder terminar implementando decisiones que él quería que se llevaran a cabo. O sea, se le ha visto una carrera con luces y sombra, y la gente dice, la preocupación no es tanto en sus propuestas, sino en la forma en la que quiera llevar a que terminen convirtiéndose en una realidad. Va a pasar por encima del legislativo si no le hacen caso. Él tiene en este momento una participación muy importante de su bancada en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero no suficiente como para que pase todo lo que quiera. Te aseguro que vamos a tenerte por aquí a partir del martes, aunque quiero advertir que el lunes, perdón, el domingo, Actualidad Radio, nuestra emisora hermana, va a tener una información, una cobertura, como le llaman, completa todo el domingo, con la ventaja de tener figuras estelares del periodismo colombiano en el sur de la Florida, como es Yoli Cuello y como es Juan Camilo Gómez. Y a eso se une todo el equipo y la experiencia informativa. Así que a partir de horas muy tempranas, el domingo, a las 8 de la mañana, Actualidad Radio y la plataforma de Actualidad Media va a tener toda la información. Si usted quiere estar informado, si usted está en la calle, en el supermercado, porque usted no va a poder estar viendo televisión, a lo mejor usted no tiene acceso a la televisión colombiana por un satélite. Si usted sintoniza 10:40 AM el domingo desde las 8 de la mañana, créame que van, primeramente porque hay una colaboración con el mundo, El tiempo, sí. con el tiempo de Colombia, directamente desde Bogotá y las ciudades principales de Colombia. Además, porque parte del equipo va a estar desplazado aquí en estudio, en el consulado colombiano y los puntos de votación aquí en el sur de la Florida. O sea, que no hay una cobertura numéricamente con personal periodístico aquí en el sur de la Florida como la que va a tener Actualidad Radio 1040 AM el próximo domingo. En una última pregunta, Juan Camilo Gómez, ¿qué papel juega el uribismo? Porque Uribe es una figura con luces y sombras. Y a mí siempre me recuerda a Uribe Aznar, porque son figuras que a la larga, cuando uno hace el balance, a mi criterio es un balance positivo, pero también han tenido sombras, también ha habido corrupción, ha habido. ¿Qué papel juega el uribismo en Colombia en este momento? ¿O es que como para contrarrestar una corriente izquierdista, qué papel juega Uribe en todo esto hoy día? Yo creo que es momento de comenzar a pensar en dos cosas que son diferentes en el imaginario del colombiano. Em, Uno es la necesidad de el orden, de la legalidad, del cumplimiento de la ley y del respeto por las autoridades. Y otra es la figura del expresidente Álvaro Uribe. Y se tiende a creer que las dos cosas son lo mismo. No lo son. El uribismo tuvo luces y sombras, como tú dices, pero no porque las personas en Colombia quieran legalidad, quieran control,
quieran respeto por las autoridades, son uribistas. En este momento, el expresidente Uribe es una persona que atraviesa por un proceso judicial, que está atravesando también por acusaciones en su contra por compra de testigos, que en medio de ese escándalo renunció al Senado para no someterse a la Corte Suprema, sino a una fiscalía presuntamente afín con sus ideales políticos, que dista mucho de lo que es el Álvaro Uribe que muchos en Miami recuerdan de su primer y segundo mandato. Entonces, es importante hacer esa distinción, porque entonces cuando pierde terreno la derecha, no es que el colombiano se esté desuribizando. Y es importante también entenderlo porque eso está cambiando mucho en la fisionomía política del colombiano en el exterior. Es importante, Almora, entender esto. Los colombianos en el exterior tenemos una curula en el Congreso, en la Cámara de Ujú. Representantes. Esa curula hasta ahora era del Centro Democrático. Antes eran dos, luego se volvió una. Esa curul ahora, después de las elecciones de marzo, pasó a ser del Pacto Histórico. Eso significa que la persona que se sienta en la Cámara de Representantes y que representa a los 5 millones de colombianos en el exterior es afina a Petro, no a Uribe, no a Fico, no a Rodolfo. Es del partido político de Petro. Y los que hemos cubierto varias elecciones presidenciales en Colombia te podemos decir que hace 3 elecciones presidenciales a nadie se le ocurría pasar por enfrente del consulado teniendo alguna bandera o algo de Petro o de izquierda. Hace 2 era un poco más normal. Hace una elección presidencial ya había unos cuantos en la esquina donde está una papelería y un restaurante de ramen. A ellos se les podía ver Ujú. mucho más cómodos. Hoy, hoy que estamos en elecciones anticipadas, hay abiertamente varios partidarios de Petro que viven en Miami y que participan del proceso electoral, incluso como jueces en las mesas, como cualquier otro colombiano tiene el derecho de hacerlo, representando una u otra bancada. Es una realidad que Gustavo Petro tiene un respaldo internacional de los colombianos. Además hay que aceptarlo, porque a mí no me gusta Gustavo Petro. Yo no simpatizo con Gustavo Petro. Si yo tuviera que votar en Colombia, yo no votaría por Gustavo Petro. Pero lo que tenemos que acabar de entender en Miami, que la democracia es de todos. Y si otros no la respetan, nosotros tenemos que hacer que la respeten, comenzando por nosotros mismos. O sea, aquí tiene que haber espacio para todo el mundo y tenemos que seguir trabajando, no solo los colombianos, los cubanos, los venezolanos, en espacio para todo el mundo. Y las diferencias se llevan a un debate de ideas. Y las diferencias hay que dirimirlas discutiendo públicamente, pero civilizadamente. Y yo le deseo lo mejor a Colombia porque es un gran país. Desafortunadamente, como ocurre en todo el tercer mundo, en América Latina, y como ocurre también aquí en Estados Unidos, los políticos cada día están menos en sintonía con la realidad de sus pueblos. Los políticos cada día están más en sintonía con vivir del servicio público y no servir al público. Por supuesto que hay excepciones. No todos los políticos son así, pero desgraciadamente es lo que estamos viendo. Juan Camilo Gómez, te esperamos el domingo en esta cobertura especial de Actualidad 1040M a partir de las 8 de la mañana. Y por supuesto, Juan Camilo está todos los días desde las 6 de la mañana. Usted amanece bien informado, la mejor manera de amanecer informado, con todo tipo de criterios, independientemente de los que él tenga, en Actualidad 1040 AM. Con la